Ya la semana pasada, a raíz de deciros que, bueno, hay que acostumbrarse a vivir estos momentos incluso con cierta normalidad espiritual, yo os animo a que, igual que la pasada semana os decía que mis orientaciones a la diócesis, aparte de dar normas concretas que os aconsejo que leáis y que asumáis, decía, sobre todo destacaba una primera palabra, la palabra confianza en el Señor, de experiencia de Dios en mi vida. La crisis sanitaria que vivimos, aprovecharla confinados en casa para crecer en esa experiencia de presencia del Señor, de oración, de lectura de la palabra, de los abuelos y los padres, transmitir esa experiencia de fe a los hijos y a los nietos, rezar juntos, ¿por qué no?, el rosario, el ángelus, seguir juntos la misa, la Eucaristía, hacer un poco de esta vida una oportunidad de catequesis, de transmisión de la fe. Pues si la primera palabra que he destacado la semana pasada era confianza, yo os diría una segunda palabra que para el cristiano va unidísima y clarísima en este momento: la solidaridad. Todas las medidas que hemos tomado, todo lo que hemos dicho en la diócesis, ha sido porque ante la emergencia que hay, ante la gravedad de todo lo que hay, al menos en el momento que firmamos esas orientaciones por mi parte, la situación era grave. Había un decreto de alarma por parte del gobierno y luego la aplicación estaba siendo, pues como es lógico, muy estricta. Por tanto, no era cosa de poner en riesgo a las personas, ni tampoco yo pensaba en mis curas ponerlos en riesgo. Y eso es lógico, porque en un momento así hay que ejercitar mucho una palabra muy importante: la responsabilidad, ser responsables de los demás, no solo de mí mismo, también de los demás. Procurar que los otros no se contagien. Pensar que yo, de alguna forma, el Señor me hace custodio, pastor, guardián de la fe y de la salud de aquellos que están a mi alrededor. Dar ánimos, sostener la fe, dar esperanza, ser creyentes esperanzados, transmitir cosas positivas y luego ser muy responsables. Todo lo que ataje el contagio tenemos que procurar ser responsables y solidarios. Rezar muchísimo y tener muy presente, sobre todo a esa gente que está en los hospitales, el mundo de la sanidad, los médicos, el personal sanitario, toda la gente que está teniendo que abrir servicios mínimos de alimentación, de farmacia, las fuerzas de seguridad, la gente que mantiene la vida mínima de nuestras ciudades. Ser solidarios con la salud de los demás, ser muy responsables, asumir muy en serio que nadie se contagie, y las medidas a nivel diocesano han ido para salvaguardar esto desde la responsabilidad, para cuidar a los curas, para cuidar a los seglares, para cuidar a la gente que a veces son edades de riesgo y no queremos que les afecte la salud, y el Señor quiere que nos cuidemos los unos a los otros. Nos pide responsabilidad, nos pide que cuidemos, seamos cuidadores de la salud de aquellos que están cerca de nosotros. La primera palabra, confianza en el Señor. Son días en esta pandemia de nosotros, cristianos, ser testigos esperanzados de nuestra fe, confiados en el Señor. Él es nuestro pastor, nunca nos deja. Y luego ser nosotros a la vez pastores de los demás, cuidadores de los demás. Mucha responsabilidad, mucha solidaridad y mucho ánimo. Feliz semana. El obispo, don Jesús Murgui, celebraba el pasado 28 de septiembre sus bodas de oro sacerdotales en la Catedral de Orihuela. Allí estuvo rodeado de familiares, amigos y acompañado por su clero y numerosos diocesanos y diocesanas de Orihuela a Alicante, que no quisieron perderse esta ceremonia de acción de gracias por esos 50 años de vocación sacerdotal. Rescatamos algunos de estos momentos y las palabras de don Jesús en una homilía muy especial. Las tres palabras que mejor resumen mis sentimientos en estos meses
Y en esta Eucaristía, al contemplar mis 50 años de sacerdote y que dirijo al Señor, perdón, gracias, ayuda. Perdón, Señor, por todas las infidelidades, tibiezas y pecados míos, por no estar a la altura, ni de lejos, de tu gracia. Perdóname. Gracias, Señor, por llamarme, ya desde el inicio de mi ser, misteriosamente, a semejanza de lo que decía el profeta Jeremías en la primera lectura. Gracias por tantos dones, mi familia, muchas gracias. Los maestros y obispos que he tenido, los compañeros sacerdotes y la gran cantidad de lecciones de bondad recibidas desde la gente santa de mis parroquias y diócesis. Gente que ha iluminado y dado calor a mi vida, haciéndote presente a ti. Por nuestra parte, nos sumamos a ese abrazo de felicitación por esos 50 años de servicio pastoral y, a modo de homenaje, os dejamos con algunos momentos desde que el 27 de julio de 2012 fuera nombrado obispo de Orihuela Alicante. ¡Felicidades! El Papa rezó el Ángelus desde su biblioteca con motivo del coronavirus. Allí anunció dos importantes iniciativas para esta semana. La primera será el miércoles a mediodía.
Ha pedido a todos los cristianos que a esa hora recen a la vez un Padre Nuestro por el fin de la pandemia. Invito dunque tutti a farlo parecchie volte al giorno, ma tutti insieme recitare il Padre Nostro mercoledì prossimo 25 marzo a mezzogiorno, tutti insieme. También convocó otro evento extraordinario. Impartirá una bendición Urbi et Orbi reservada para circunstancias especiales. Será el viernes 27 de marzo a las 6 de la tarde, hora de Roma, en una plaza de San Pedro vacía. Invito tutti a partecipare spiritualmente attraverso i mezzi di comunicazione. Ascolteremo la parola di Dio, eleveremo la nostra supplica, adoreremo il Santissimo Sacramento, con il quale al termine darò la benedizione, Urbi et Orbi, a cui sarà annessa la possibilità di ricevere l'indulgenza plenaria. El Papa también reflexionó sobre el Evangelio del domingo, la historia del ciego curado por Jesús. El Papa se centró en el tema de la luz. Il suo cammino di illuminazione è metafora del percorso di liberazione dal peccato a cui siamo chiamati. Il peccato è come un velo oscuro che copre il nostro viso. Francisco dijo que el perdón y la misericordia de Dios destruyen la oscuridad en el mundo y traen una nueva luz. Recordó que en Cuaresma los cristianos tienen tiempo para acercarse a Cristo y experimentar esta misericordia. Cuando concluyó la oración, se asomó unos instantes a la ventana desde la que suele rezar el Ángelus y bendijo una plaza de San Pedro vacía, un gesto de cercanía en medio de la pandemia. Antes de iniciar la oración, el Papa dirigió unas palabras a todos los cristianos para recordar el espíritu con el que propuso esta iniciativa. Cari fratelli e sorelle, oggi ci siamo dati appuntamento, tutti i cristiani del mondo, per pregare insieme il Padre Nostro, la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Come figli fiduciosi ci rivolgiamo al Padre, lo facciamo tutti i giorni, più volte al giorno, ma in questo momento vogliamo implorare misericordia per l'umanità, duramente provata dalla pandemia di coronavirus. E lo facciamo insieme, cristiani di ogni chiesa e comunità, di ogni tradizione, da ogni età, lingua e nazione. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. El Papa pidió por los enfermos, sus familias, los médicos, enfermeros, voluntarios, fuerzas del orden y autoridades. El rezo de esta oración tuvo lugar en el estudio donde normalmente recibe las visitas oficiales. Es un lugar donde siempre tiene presente a los cristianos de otras confesiones. De hecho, sobre su escritorio hay una foto de su encuentro con el patriarca Bartolomé de Constantinopla, quien se unió a la iniciativa desde la sede del patriarcado en Estambul. E preghiamo tutti insieme questo pomeriggio, questo mezzogiorno, secondo l'invito e la proposta di Sua Santità il Papa, con il Pater Noster, invocando la grazia del nostro Padre Celeste. La idea de convocar a todos los cristianos a rezar la oración que tienen en común la lanzó el domingo pasado por sorpresa desde ese mismo lugar, al término del rezo del Ángelus. Durante la misa en Casa Santa Marta, el Papa ha rezado por los médicos, enfermeras y sacerdotes que han fallecido atendiendo a pacientes de coronavirus. Ho avuto la notizia che in questi giorni sono venuti a mancare alcuni medici, sacerdoti, non so se qualche infermiere, ma sì, sono contagiati e hanno preso il male, perché
erano al servizio dei malati. Preghiamo per loro, per le loro famiglie. E ringrazio a Dio per l'esempio di eroicità che ci danno nel curare gli ammalati. Solo en Italia han fallecido más de 30 sacerdotes a causa del COVID-19. Uno de ellos es Giuseppe Berardelli, que renunció al respirador para darlo a un paciente más joven. El Papa tuvo la audiencia general desde su biblioteca. Esta semana recordó que cumple 25 años la encíclica de Juan Pablo II Evangelium Vitae sobre el derecho a la vida. Ogni vita umana è unica e irrepetibile, vale per se stessa, costituisce un valore inestimabile. Gli attentati alla dignità e alla vita delle persone continuano purtroppo anche in questa nostra epoca, che è l'epoca dei diritti umani universali, anzi ci troviamo di fronte a nuove minacce e a nuove schiavitù e non sempre le legislazioni sono a tutela della vita umana più debole e vulnerabile. En la fiesta de la Anunciación, el Papa recordó que María escuchó el anuncio del arcángel San Gabriel e inmediatamente fue a ayudar a otra persona, su prima Isabel, que estaba embarazada. Non è un concetto astratto, ma si manifesta sempre in una persona in carne e ossa. Un bambino appena concepito, un povero emarginato, un malato solo e scoraggiato o in stato terminale, uno che ha perso il lavoro o non riesce a trovarlo, un migrante rifiutato o ghettizzato. El Papa recordó que la dignidad humana no es una ideología, sino una realidad que requiere una respuesta concreta de todos, no solo de los cristianos. Ce ne rendiamo conto sempre di più in questo periodo in cui l'epidemia toglie la vita a tantissime persone. Per intercessione di Maria, preghiamo il Signore della vita di fermare la minaccia della morte e di infondere nei cuori di tutti gli uomini il rispetto per ogni vita. La Evangelium Vitae, escrita en 1995, afronta cuestiones muy delicadas como la defensa de la vida en todas sus fases. Además, define la doctrina católica sobre aborto y eutanasia. Antes de concluir la audiencia general, Francisco recordó que el viernes impartirá la bendición Urbi et Orbi desde una plaza de San Pedro vacía. Será a las 6 de la tarde, hora de Roma, e invitó a todos a participar virtualmente. Estamos en la Concatedral de San Nicolás de Alicante. Aquí, el pasado sábado 23 de noviembre, se celebraba un concierto conmemorativo por la celebración de las bodas de oro sacerdotales de nuestro obispo, don Jesús Murgui. Son 50 años de servicio y entrega a la Iglesia, desde aquel 21 de septiembre de 1969, en el que don Jesús fue ordenado sacerdote. Dentro de este marco, ya se celebró una ceremonia de acción de gracias en la Catedral de Orihuela el 28 de septiembre. En esta ocasión, la ciudad de Alicante también quería mostrarle todo el reconocimiento a la trayectoria sacerdotal de nuestro obispo, con este concierto a cargo de la Orquesta de Jóvenes de la provincia de Alicante y la Coral Maestro Casanova de Torrevieja, con un programa orquestal y sacro de gran calidad. El acto sirvió, además, para presentar un libro editado desde el obispado que recopila una selección de los escritos pastorales de Monseñor Murgui en sus años en la diócesis de Orihuela, Alicante. Con la felicitación a nuestro obispo, os dejamos con algunos momentos de esta ceremonia. Tras unos años de obispo en Mallorca, el 29 de septiembre de 2012, a lomos de la tradicional mula blanca y arropado por los pítores de los fieles, entraba en Orihuela como pastor de la Iglesia don Jesús. Vino con aires de concilio, con sabor a iglesia que camina,
a iglesia que quiere caminar por los caminos del hombre. Llegó con su estilo vicentino, el que nunca olvida en su corazón, con esa palabra cercana, llena de vida, de cariño y de comprensión. Vino como obispo del diálogo, del trabajo sereno y del caminar mirando los horizontes del reino. Son 50 años de vida ofrecida como entrega a Dios y a su Iglesia. Gracias, don Jesús.